Buenas tardes. Bienvenidos a la Mesa Redonda Global, organizada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Esta tarde tenemos el placer de conversar con el embajador Jorge Valero, representante de Venezuela ante las Naciones Unidas. Bienvenido, embajador Valero. ¿Cómo está? Muchas gracias, Natacha, por esta entrevista y estamos a tu orden para responder las inquietudes tuyas y del público. Sabemos que usted regresó de Venezuela precisamente el domingo, ¿correcto? Sí, estuve atendiendo una invitación que me hizo el canciller, pero había estado también durante el proceso de elecciones, en las cuales se eligió al presidente Nicolás Maduro Moros, y por supuesto observando los acontecimientos de la patria y brindando apoyo al Consejo Nacional Electoral, porque usualmente se invita a personalidades internacionales. Por cierto, una de ellas fue el presidente Leonel Fernández, con quien tuve el grato placer de conversar. Gracias. Y gracias por venir acá después del viaje y de tanta agitación, tanto trabajo. Primero vamos a empezar presentando a la República Bolivariana de Venezuela, como normalmente presentamos al país antes de conversar con su representante ante las Naciones Unidas. Venezuela es uno de los 3 países que emergieron de Gran Colombia en el año 1830, junto con Ecuador y Colombia. Durante la primera mitad del siglo XX, básicamente fue gobernada por figuras militares hasta el año 1959, cuando se establece un régimen democrático. En el año 1999, el presidente Chávez toma el poder hasta el año 2013 e implementa el socialismo del siglo XXI, como él lo denomina. En abril de 2013, el presidente Nicolás Maduro toma el poder y empieza a gobernar. Algunos datos de la economía venezolana: 95% de los ingresos de exportación provienen del petróleo. 12% del PIB igualmente proviene del petróleo. El PIB en el año 2012 fue de 402 billones de dólares. 36% de la electricidad producida proviene de los combustibles de petróleo. Sin embargo, el 64% de electricidad nacional proviene de las instalaciones hidroeléctricas. Venezuela cuenta con 28,5 millones de habitantes y la edad media de la población es alrededor de 27 años, una población bastante joven. Antes de conversar más a fondo con el embajador Valero, nos gustaría presentarlo. Señor embajador, según la investigación que hicimos, usted se graduó de Historia en la Universidad de los Andes y hizo su maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Londres. Pero también usted se desempeñó como profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad Central de Venezuela. Actuó como embajador de Venezuela en Corea, estuvo de presidente de la Comisión de la Deuda Social del Parlamento Latinoamericano, fungió como viceministro de Relaciones Exteriores, estuvo de gobernador ante el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y también como representante ante la Organización de los Estados Americanos. Desde el año 2008 usted está aquí en Nueva York representando Venezuela ante las Naciones Unidas. Es una carrera diplomática e internacional muy rica y muy variada. ¿Nos puede comentar un poco su carrera, su experiencia? ¿Se siente a gusto ejerciendo, representando su país? Bueno, sí, ciertamente, porque desde que empezó a ejercer el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, me ha tocado cumplir responsabilidades importantes. Durante mi tiempo como viceministro me correspondió presidir la comisión presidencial que organizó la cumbre de la OPEP, en momentos en los cuales los precios del petróleo estaban en condiciones muy precarias, y fue gracias a la decisión del presidente Chávez de organizar la segunda cumbre que tuvo lugar en Caracas en el año 2000, en septiembre del año 2000, cuando empezó un proceso de fortalecimiento de la OPEP, y gracias a esa decisión se han recuperado los precios del petróleo, lo cual ha permitido que los países que forman parte de esta organización tengan un potencial de desarrollo, porque el desarrollo está asociado a los ingresos fiscales, a los ingresos nacionales, pero además
me ha tocado en ese largo proceso ejercer también responsabilidades muy importantes. Como ya dijiste, fui representante permanente de Venezuela ante la OEA. Me correspondió liderar el proceso que produjo o generó la Carta Social de las Américas, que es un instrumento... Usted estuvo a cargo de este proyecto, ¿no? Y fui el que presidió la comisión, fui quien en nombre de Venezuela hizo esta propuesta. Por lo tanto, la OEA tiene hoy dos cartas, la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas. Me tocó asistir al proceso mediante el cual se adoptó este instrumento fundamental en la cumbre de Cochabamba, realizado hace 2 años, y también me tocó durante el tiempo en el cual representé al gobierno de Venezuela en numerosos foros internacionales, ser el negociador principal que llevó la vocería de Venezuela, y lo cual permitió desmontar o desandar el camino que se había iniciado con la conformación o el intento de conformar un área de libre comercio para las Américas, o la llamada ALCA, que no era otra cosa que una fórmula para someter a las economías de los países de América Latina y el Caribe a la jurisdicción imperial y de las multinacionales. Venezuela, gracias al liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías, y también, debo decirlo, a la firmeza que mostró el presidente Néstor Kirchner, fue posible desmantelar esta iniciativa neocolonial en la cumbre celebrada en Mar del Plata en el año 2005. Y ya tú has dicho, me ha tocado en los últimos tiempos representar a Venezuela en las Naciones Unidas, periodo en el cual Venezuela se ha fortalecido en su presencia internacional. Venezuela es hoy una referencia mundial porque el presidente Chávez y lo que él representa constituye una referencia, una inspiración para todos aquellos que luchan por la justicia social en el mundo y que procuran que se construyan relaciones solidarias entre los seres humanos para que prevalezca la paz y la justicia internacional. Vamos a empezar hablando de Venezuela en este momento actual. Venezuela ha estado mucho en mira del escenario internacional. Y tenemos una pregunta de nuestra audiencia en este sentido. Vamos a escucharla. Continúan las alegaciones sobre la posibilidad de fraude electoral en Venezuela. Sigue la demanda de un recuento por parte de la oposición, de un recuento completo. El 53% de las máquinas de votación ha sido auditadas, pero la oposición quiere que sea completa la auditoría. La oposición ha lanzado la amenaza de llevar este caso a tribunales internacionales. Y mi pregunta para el embajador de Venezuela es, ¿cuál es la situación actual de Venezuela? Y según su experiencia, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional? Un proceso de estabilidad democrática, de normalización del funcionamiento institucional, a pesar de los intentos de un sector, yo diría minoritario, de la oposición, que intenta desconocer las instituciones democráticas, el funcionamiento del Estado democrático de justicia y de derecho que existe en Venezuela, y a pesar de que, como ya tú dijiste, el resultado electoral fue ampliamente reconocido por el mundo, no solamente los países de América Latina y del Caribe, cuyos representantes todos estuvieron presentes en Caracas en el momento en el cual se juramentó el presidente Nicolás Maduro, sino toda la Unión Europea, todos los países del Asia, todos los países del África. Para empezar, los 120 países que forman parte del movimiento de países no alineados emitieron un comunicado de respaldo y de felicitación al presidente Nicolás Maduro. Y el único gobierno que ha tenido una actitud ambivalente, un solo gobierno, el único gobierno que ha tenido una actitud ambivalente ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, estamos absolutamente confiados de que este respaldo de la comunidad internacional, pero sobre todo el respaldo de la voluntad democrática de nuestro pueblo, va a hacer que prevalezca la paz y que Venezuela siga recorriendo el camino del socialismo bolivariano del siglo XXI en un ambiente de confraternidad, de reencuentro entre todos, porque el horizonte que tenemos es la construcción de una sociedad de iguales en la cual podamos superar las terribles injusticias e inequidades que hemos heredado desde el pasado
y hoy por fortuna Venezuela recorre la senda de la justicia social, y esto es reconocido por los organismos internacionales. Se valora que Venezuela es el país de América Latina y el Caribe que más ha reducido la pobreza, es el único país que ha cumplido con los 8 objetivos de desarrollo del milenio aprobados por las Naciones Unidas, es el país menos inequitativo que existe en el mundo. Por lo tanto, estamos construyendo una sociedad de iguales, una sociedad en la cual sea posible que vivamos reconciliados entre los seres humanos y reconciliados con la naturaleza. Sin embargo, el presidente Maduro ha ganado con un margen bastante pequeño, nada más 1.5%. Esto le da un mandato no muy fuerte. ¿Cómo usted cree que él va a poder gobernar? ¿Cómo él va a poder llevar el país para que siga la estabilidad política, el desarrollo económico y el desarrollo democrático del país? En democracia, la mayoría obviamente es la que ejerce las funciones principales en la conducción del Estado. Ha habido un resultado claramente reconocido por la comunidad internacional, porque tenemos en Venezuela el sistema electoral más moderno del mundo. Recientemente el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos dijo que él había estado presente en 90 y tantas elecciones en el mundo y podía dar fe que el sistema electoral venezolano era el más moderno del mundo. Por cierto, que respecto de la solicitud de la oposición para que se haga una revisión, yo pudiera decirte y decirle a las personas que están viendo este importante programa que Venezuela es el país del mundo en el cual se practica en caliente una auditoría del 54% de los votos emitidos. Es decir, el país en donde se realiza la auditoría más amplia en el mundo. En Estados Unidos no hay auditoría, por ejemplo, ¿no? Y quien proclama al presidente es CNN, NBC. Aquí no hay un órgano electoral. En Venezuela tenemos una institución electoral autónoma, soberana, muy moderna, que incluso está siendo asumida como un instrumento pedagógico en otros países del área. Hay países africanos, por ejemplo, que están solicitando el apoyo de Venezuela. Yo puedo decirte en síntesis que Venezuela tiene el sistema electoral más moderno, más confiable, más eficiente, y desafortunadamente hay un sector de la oposición antidemocrático que se rehúsa a recorrer el camino democrático y que siempre está a la espera de crear las condiciones para que se produzca una alteración del rumbo democrático de Venezuela. Ese sector no democrático fue el mismo que participó en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2001, el mismo que produjo el sabotaje de la industria petrolera que causó tan terribles daños a la economía venezolana. En consecuencia, prevaleció en el mundo venezolano una mayoría aplastante, porque no solamente los que votaron por el presidente Nicolás Maduro, sino una mayoría de la oposición, yo diría, que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere el país marche por la senda del progreso. Y es este el camino que estamos recorriendo, y es esta la invitación que está haciendo el presidente Nicolás Maduro a todos los venezolanos. Él en los últimos días ha hecho una gran convocatoria nacional al diálogo, se ha reunido con los sectores populares, se está moviendo por todo el país, asistiendo a todos los estados que conforman la geografía nacional, reuniéndose con el sector productivo, con la empresa privada, con los más diversos sectores nacionales. Para unificar la nación. Haciendo un llamado para que Venezuela pueda explotar sus grandes potencialidades, porque Venezuela, ya tú lo dijiste, es un país que cuenta con inmensos recursos naturales que pueden servir de palanca para construir una sociedad productiva, una sociedad en la cual podamos definitivamente erradicar la pobreza. Esa es la meta que nos hemos planteado para dentro de 5 años, que Venezuela no tenga ni una sola persona en el ámbito de la pobreza, lo que hemos llamado pobreza cero, y construir una sociedad igualitaria, porque Venezuela, como lo reconoce el PNUD y como lo reconoce la CEPAL, Venezuela es el país más igualitario que hay en el mundo y es el que ha alcanzado mayores niveles de progreso. Es por esto que Venezuela, por ejemplo, se convierte en destino de vecinos, de otros hermanos latinoamericanos y caribeños, de países que tienen mayores dificultades económicas y sociales o condiciones políticas mucho más conflictivas que las que hay en Venezuela, van a Venezuela, viven en Venezuela y reciben los beneficios que provee el Estado venezolano a los venezolanos. Es decir, que los extranjeros que por diversas circunstancias arriban al territorio nacional, pues reciben los beneficios de las políticas sociales,
de la política de vivienda. Por ejemplo, Venezuela es el único país de América Latina y el Caribe en donde la educación es gratuita, donde la salud es gratuita. Incluso puedo decirte que hay ciudadanos de los Estados Unidos que van a Venezuela porque tenemos, por ejemplo, un programa llamado Milagro, que son operaciones de la vista de catarata. Sí. El costo aquí está por el orden de $5.000. Pues hay muchos ciudadanos de Estados Unidos que están yendo a Venezuela, que tienen amigos, pagan un pasaje y se operan en forma gratuita. El que vaya a Venezuela, el que tenga una enfermedad, recibe un tratamiento. Estará acogido, estará atendido. No necesita tarjeta de crédito para acceder a la salud. Es decir, que la salud es un derecho universal en Venezuela. Estamos, por tanto, construyendo una sociedad igualitaria. Los niveles de educación se han elevado considerablemente. Somos el país que tiene, en América Latina, el país que tiene mayor volumen de estudiantes universitarios en porcentaje, el quinto país en el mundo con estudiantes universitarios. De modo que estamos ensanchando las fronteras de la justicia, ensanchando las fronteras de la libertad, ensanchando las fronteras de la igualdad, para que tengamos por fin una sociedad en la cual sea posible que los seres humanos vivamos en las mejores condiciones espirituales y materiales. Tenemos otra pregunta de la audiencia y habla de retos económicos de la actualidad. Vamos a escucharla. Yo tengo una pregunta para el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Se trata de la situación actual de Venezuela, en donde la inflación es de 30%, en donde hay una instabilidad económica debido a que la producción ha disminuido, en donde, según fuentes, 3/4 de los productos consumidos por venezolanos son importados. Mi pregunta es, ¿cómo el presidente de Venezuela podrá contrarrestar toda esa instabilidad política y económica en su nuevo mandato? Bueno, estos son uno de los retos que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, se está diseñando una estrategia para diversificar la economía, para ir de una economía rentista que depende fundamentalmente del ingreso petrolero, una economía fundamentalmente petrolera, a una economía multidimensional, y es por esto que se están desarrollando planes en diferentes esferas. Hay planes, en primer lugar, planes para hacer más inclusiva la participación de los ciudadanos en la vida productiva. Se está multiplicando el financiamiento público a todos los sectores de la economía, especialmente de los sectores populares. Se está amplificando la red de infraestructura nacional, construcción de grandes obras de infraestructura en materia de petroquímica, en materia petrolera, grandes vías de comunicación, grandes vías férreas, nuevos sistemas eléctricos, nuevos sistemas petroquímicos. Es decir, que hay un vasto plan, pero además hay un vasto plan de vivienda. En Venezuela se estima que en los próximos 10 años Venezuela supere definitivamente el problema de la vivienda que hemos heredado. Todo esto, por supuesto, en medio de un país que todavía sigue siendo monoproductor, pero ese es el reto que hemos asumido y estamos haciéndolo sobre la base de impulsar una economía productiva, pero al mismo tiempo justiciera. Entonces, ¿usted prevé que el presidente Maduro va a reactivar lo que es la producción nacional? Entonces ya está, el país ha tenido un proceso de crecimiento del Producto Interno Bruto sostenido. Solo en 2 momentos se ha producido una caída del ingreso del Producto Interno Bruto, que fue durante el sabotaje petrolero, la industria que realizó el sector más golpista y fascista de la oposición, y durante el golpe de Estado. Esas 2 circunstancias provocaron posteriormente una caída del crecimiento de la economía, pero se ha recuperado. En este momento se estima que este año alcancemos un ritmo de crecimiento de aproximadamente un 5%. En consecuencia, este es un ritmo que está por encima del promedio de los países de América Latina, de acuerdo con la CEPAL. Esperamos tener un crecimiento mucho mayor porque tenemos un gran potencial. Y en ese sentido estamos amplificando no solamente el mercado interno, sobre la base de incrementar considerablemente la producción de productos agrícolas. Hemos logrado reducir la dependencia de las importaciones en este sector. Estamos atendiendo la producción nacional y generando los productos básicos que demanda el consumo nacional, pero estamos tratando entonces también de amplificar la presencia y el potencial de Venezuela a partir de un ensamblaje con una serie de mecanismos que se han ido creando en los últimos años, como por ejemplo Mercosur. Venezuela ya es parte de Mercosur,
Ese es un inmenso mercado que se le abre a Venezuela, como también se le abre a otros países el mercado venezolano para incrementar el comercio bilateral, la inversión bilateral y multilateral en el marco de Mercosur. Pero estamos también desarrollando grandes programas a través de la UNASUR, de los 12 países de América del Sur que están configurando un bloque político, económico y social. Y tenemos también el grupo de los países del ALBA, sí, que tiene como fundamento los principios de solidaridad, y en ese sentido estamos brindando una importante cooperación a los países menos desarrollados, especialmente del ámbito caribeño. Y en ese sentido Petrocaribe constituye el instrumento fundamental de la política solidaria, porque la economía venezolana nos permite obtener recursos no solamente para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Venezuela, sino también para cooperar con nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Petrocaribe brinda asistencia y ofrece múltiples prerrogativas a los países que forman parte de esta institución. Se acaba de ampliar con 2 nuevos miembros, incluso recientemente. Y las fórmulas de cooperación son múltiples. Por ejemplo, hay países que reciben un apoyo energético de Venezuela, como Haití. Venezuela es el país que más ha contribuido a enfrentar las difíciles circunstancias que se presentaron después del terrible desastre natural que vivió este hermano país caribeño. Venezuela provee gratuitamente full oil, petróleo, energía a ese hermano país sin recibir ningún dólar a cambio de esa cooperación. Venezuela canceló la deuda externa que tenía el país de Petión con Venezuela por el orden de 290 millones de dólares, es decir que Venezuela está brindando una cooperación a los países menos desarrollados del área caribeña, porque entendemos que el desarrollo de Venezuela solo puede ser eficiente y posible cuando se hace en el marco de una política de solidaridad. La política de Venezuela tiene ese signo principal, no la explotación, no el despojo, no la competencia desleal, sino la solidaridad para que todos podamos crecer, progresar en un ambiente de justicia social. Déjeme hablar un poco de otro reto que tiene Venezuela actualmente, que también es el reto de toda América Latina y yo diría del mundo entero, que es la tasa de criminalidad y la violencia. Nosotros sabemos que recientemente el presidente Maduro actuó muy fuertemente en este sentido, envió 3.000 tropas a las calles y las mandó a los barrios de Caracas, y parece que lo que planifica es amplificar el esfuerzo y expandirlo en el territorio nacional. Sin embargo, la situación en Venezuela es bastante grave en el sentido de la tasa de homicidios es de aproximadamente 55 personas por 100.000 habitantes. Y nada más en este año ha habido 3.400 víctimas de homicidio. También hay muchas dudas en el sentido si la fuerza militar realmente es la apropiada para manejar este tema. Por otro lado, hay también reacciones muy positivas y mucha esperanza de que esta vez sí va a funcionar, porque como sabemos el presidente Chávez ha enfrentado este problema en muchas ocasiones en el pasado. ¿Qué usted opina de esta iniciativa del presidente Maduro? ¿Cómo usted ve que ella se pueda desarrollar y cómo puede afectar el futuro de Venezuela? Bueno, por fortuna tenemos una Fuerza Armada Nacional muy democrática, muy ensamblada con la ciudadanía. Tenemos en cierto modo un gobierno cívico-militar. Por primera vez en la historia de Venezuela, los militares son un instrumento fundamental de desarrollo social, practican una relación de solidaridad, más no de represión, con los habitantes de Venezuela, y brindan una protección realmente extraordinaria. ¿No? Este despliegue que se está haciendo últimamente ya está dando su fruto, porque el ciudadano siente que no se trata de un despliegue represivo, como ocurría en el pasado, que la Fuerza Armada era percibida por el pueblo como un instrumento para la represión, para la violencia, para suprimir las libertades democráticas. Hoy, por el contrario, la Fuerza Armada venezolana, esa Fuerza Armada bolivariana, está inspirada en principios humanistas, los principios que hemos heredado de nuestro libertador Simón Bolívar, y está trabajando codo a codo con las comunidades. Hay una relación muy estrecha entre el despliegue militar que se hace en los barrios, por ejemplo, con los consejos comunales, y se planifican de manera armónica las actividades. Se están creando numerosos instrumentos de cooperación cívico-militar para que podamos reducir
los índices de violencia, los índices de criminalidad, que por cierto no son los más altos de América Latina y del Caribe. No quiero por supuesto mencionar otros países para no herir susceptibilidades de hermanos del continente, pero solamente les invito a que vean la televisión, incluso la televisión aquí en Estados Unidos, para que puedan comprobar cómo en otros países ocurren terribles hechos de violencia, terribles hechos de criminalidpero solo citarte este caso, en Estados Unidos es el país en donde hay más criminales presos en el mundo. En todo caso, lo importante es la voluntad política para encarar estos problemas de la criminalidad, pero con un espíritu justiciero y con un espíritu humanitario. Es decir, que la represión de la criminalidad tiene que hacerse sobre la base de respetar los derechos humanos. No puede ser admisible, y esto es para nosotros una clave de la actuación de la fuerza pública, el respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas. En el pasado, cualquier protesta popular era reprimida a sangre y fuego. En el llamado Caracazo tuvimos 3.000 muertos en 3 días, un verdadero acto de genocidio en contra de la población venezolana que protestaba por los incrementos de los precios, en ese caso de la gasolina. Estoy hablando en el periodo previo al gobierno del presidente Hugo Chávez. Y hoy lo que caracteriza a la vida política venezolana es la activación de la participación política e incluso una multiplicación de la protesta democrática. La protesta debe ser bienvenida. La protesta es una señal de la salud democrática de la fortaleza democrática, y tenemos el país, yo creo que Venezuela, seguramente voy a hacer una afirmación un poco discutible, pero creo que Venezuela es el país en el cual hay mayor nivel de participación política en el mundo. La política en Venezuela no es un asunto de élites, es una cuestión de multitudes. Son millones de personas que se movilizan defendiendo sus ideas. Lo importante es que la defensa de las ideas y el debate de las ideas se haga en el marco democrático, respetando la Constitución y los mecanismos institucionales que ya establece para el ejercicio de la protesta. Por tanto, eso va a enriquecer y eso enriquece el modelo político venezolano. Venezuela tiene una democracia muy vigorosa, y lo importante es que el debate político se canalice democráticamente. Lo importante es que el debate se dé intensamente, se confronten las ideas, pero que esa confrontación se lo haga de manera democrática y sobre la base del respeto y la tolerancia. Por tanto, en este ambiente y sobre estas consideraciones, no es admisible, por ejemplo, que se pretenda levantar la protesta por la vía armada o por la vía violenta. Es decir, la protesta tiene que ser hecha pacíficamente y el gobierno la protege. Anteriormente el gobierno reprimía a los protestatarios. Hoy el gobierno apoya a los protestatarios. El gobierno acompaña, la Fuerza Armada los acompaña para que se realice la protesta, se realice la reclamación, pero en el marco pacífico, democrático y constitucional. Usted mencionó algunos datos sobre el desarrollo social en Venezuela. Los indicadores del desarrollo social en Venezuela son realmente impresionantes. Usted mencionó algunos. Por ejemplo, según los datos que nosotros encontramos en las mismas Naciones Unidas, la pobreza disminuyó por la mitad, la pobreza extrema se redujo de 70%, la renta real per cápita aumentó 2.5 cada año, el desempleo disminuyó, la nueva ley laboral incluso incluye a las mujeres amas de casas a derecho a pensión, que es único por el momento en toda América Latina. Según la FAO, Venezuela es la 10ª nación mejor alimentada en el mundo. Y usted habló también del acceso universal a la salud, a la educación, a la inscripción a la universidad, que aumentó, que duplicó en los últimos años. ¿Usted cree que el presidente Maduro va a seguir esta política, va a introducir algo nuevo? Sí, pienso que el legado del presidente Hugo Chávez está muy presente, sirve como marco de referencia. Por fortuna, el presidente Chávez, que había ganado las elecciones presidenciales, y su deceso ocurre cuando él estaba en plenitud de facultades, cuando él estaba en un momento estelar en su vida política. Desafortunadamente se produjo esta interrupción de esta vida excepcional que representó el presidente Hugo Chávez para Venezuela y para el mundo, porque el presidente Chávez era una especie de paradigma de la justicia social en el mundo, inspiraba la lucha de los pueblos,
Había que ver cómo se admiraba al presidente Chávez en países africanos, en países del Asia, en Europa misma. Esa Europa que está sufriendo una grave contracción de su economía, que vive hoy un momento calamitoso de su historia, porque se está reduciendo las conquistas sociales alcanzadas en el estado del bienestar. Crece el desempleo, crece el hambre, crece la miseria, crecen las desigualdades. Es decir, que Venezuela toma un rumbo completamente diferente. Se está actuando a contrapelo de lo que está ocurriendo en muchos países del mundo. En Venezuela trabajamos hacia el ensanchamiento de la justicia. En Europa se trabaja para angostar la justicia. En Venezuela trabajamos por ensanchar las libertades democráticas. En Europa y en Estados Unidos se angostan las libertades democráticas en nombre de la lucha contra el terrorismo. En consecuencia, Venezuela es un ejemplo en el mundo, y el presidente Chávez dejó un programa de gobierno que está siendo ejecutado. El presidente Chávez dejó un programa que fue asumido por el presidente Nicolás Maduro, y él no presentó un programa propio. Él asumió el programa de gobierno del presidente Chávez. Le va a dar la continuación. Esa es la referencia, este es el norte que tiene el pueblo de Venezuela y el gobierno bolivariano para construir en Venezuela y construir en América Latina y el Caribe un nuevo espacio de justicia y libertad. Como usted mencionó, al momento de las elecciones, los Estados Unidos no aceptaron los resultados y apoyaron la solicitud de que se haga un reconteo de los votos. El presidente Maduro incluso dijo que esto fue un grave error de parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y en un momento pareció que esto iba a crear aún mayor dificultades para una relación bilateral fluida. Sin embargo, últimamente el mismo secretario de Estado venezolano, Elías Jaua, anunció que hay un deseo grande del gobierno venezolano de buscar una manera de que el diálogo sea más fluido, de que se abra una relación más fluida entre los dos países, y afirmó que realmente Venezuela y los Estados Unidos son importantes socios en temas de comercio y de energía. ¿Hacia dónde van las relaciones de los Estados Unidos y Venezuela? Van hacia donde los dos países políticamente se lo planteen. Venezuela ha sido clara en su definición de política exterior y en su relación bilateral con los Estados Unidos. Ha dicho siempre, y lo reitero ahora, que queremos una relación de respeto mutuo. Es la condición sine qua non. Lo que pasa es que sectores del gobierno de los Estados Unidos no logran entender que Venezuela toma un rumbo independiente y soberano. Nosotros tenemos una política autónoma, una política fundada en la soberanía, el ejercicio pleno de nuestra soberanía. Nosotros no somos súbditos de nadie. Nosotros no aceptamos órdenes de ningún gobierno extranjero, por mucha potencia militar y nuclear que sea. Nosotros exigimos respeto para Venezuela, para sus autoridades, para su propio desarrollo, para el camino que hemos escogido. En consecuencia, si el gobierno de los Estados Unidos se aviene a estas consideraciones, a estos principios elementales de la política exterior, el respeto a la diversidad, el respeto a la soberanía, será posible mejorar esas relaciones. Lo que ocurre es que hay sectores del gobierno de los Estados Unidos que no entienden que Venezuela cambió para siempre, que incluso el continente cambió o está cambiando para siempre, y no logran entender las claves que están construyendo esta nueva arquitectura regional. Y no es casual, y de ahí deberían las autoridades de los Estados Unidos sacar las lecciones pertinentes, que el único gobierno que ha mostrado ambivalencia en el reconocimiento al triunfo del presidente Nicolás Maduro ha sido el gobierno de los Estados Unidos, pero todos, no hay ningún otro gobierno en el mundo, te repito, de Asia, de África, de Oceanía, de países desarrollados y no desarrollados, de países pequeños y de países grandes, de países de derecha y países de izquierda, de países de centro y países de extrema izquierda. Todos los países del mundo, los gobiernos de los países del mundo están muy complacidos de lo que ha ocurrido en Venezuela, y no fue casual que todos, absolutamente todos los gobiernos de los 34 países que forman América Latina y el Caribe estuvieron presentes en la juramentación del presidente Nicolás Maduro Moros. Esto debería llamar la atención del Departamento de Estado, de los que definen la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, y reflexionar, tratar de entender las claves de la nueva política y las lógicas que están conduciendo y dinamizando
las relaciones interamericanas e las relaciones hemisféricas. Muchas gracias, señor embajador. Y nosotros confiamos que pasará lo mejor para los dos países y para el mundo entero y que siga la colaboración, la solidaridad, la cooperación en América Latina y a nivel mundial. Ese es el compromiso del gobierno que preside Nicolás Maduro Moros. Seguiremos la senda trazada por el líder histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias. Gracias por asistir a la Mesa Redonda Global organizada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Hemos hablado con el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, el señor Jorge Valero.